Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque, créanme, el tema de hoy es de esos que te llegan al corazón. El título ya les da una pista: Serkan Ayolu y su emotivo gesto, la reacción que te conmoverá ceremonia. Y sí, lo han adivinado, vamos a hablar de nuestro querido Serkan, ese actorazo turco que nos tiene a todos enamorados, y de un gesto que realizó recientemente que sinceramente, me dejó sin palabras. Para aquellos que no lo conozcan, Serkan Ayolu es un actor turco con un talento increíble y un encanto que traspasa la pantalla. Lo hemos visto brillar en muchísimas producciones, desde series románticas hasta dramas con un toque de comedia, y siempre, nos conquista con su interpretación. Pero más allá de su talento, hay algo que me llama mucho la atención de él: su humildad y su cercanía con sus fans. Y precisamente es ese lado humano el que vamos a explorar hoy. Antes de entrar en materia, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, las noticias y mucho más. Así que no se lo piensen dos veces y pulsen el botón de suscribirse. Y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el vídeo. El foco de este vídeo es un evento muy especial, una ceremonia, y el protagonista, como ya dije, es Serkan Ayolu. Para entender bien la magnitud de este gesto, debemos retroceder un poco en el tiempo y adentrarnos en la vida de este carismático actor más allá de los reflectores. Sabemos que Serkan es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público, lo que lo hace aún más admirable. Sin embargo, a pesar de esta reserva, siempre está presente en eventos benéficos y apoyando causas importantes. Esto ya nos dice mucho sobre su personalidad, ¿verdad? Demuestra que no solo se preocupa por su carrera, por el éxito y la fama, sino también por el bienestar de los demás, por tender una mano a aquellos que más lo necesitan. Es una cualidad que lo distingue y lo hace aún más querido por sus seguidores. La ceremonia en cuestión fue un evento de caridad, organizado para recaudar fondos para una causa muy noble: la educación de niños con dificultades, aquellos que por diversas razones carecen de las oportunidades necesarias para acceder a una educación de calidad. Estos eventos suelen ser momentos de mucha emoción, donde se mezclan la alegría de la esperanza con la necesidad de ayudar. La atmósfera se carga de sentimientos encontrados, pero siempre prevalece la solidaridad y el deseo de construir un futuro mejor para los más vulnerables. Serkan, como era de esperar, no solo asistió, sino que se involucró de lleno, demostrando una vez más su compromiso con las causas sociales. Pero lo que hizo que este evento fuera especial, y lo que realmente conmovió a todos, fue su gesto. Durante la ceremonia, se subastaron varios objetos, algunos donados por celebridades, con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de fondos posible. Y aquí es donde entra Serkan. En lugar de simplemente estar presente y participar, decidió donar un objeto muy personal y significativo, un objeto que tenía un valor sentimental enorme para él, un pedazo de su historia, un recuerdo de momentos importantes en su vida. En este punto quiero hacer una pausa, como en el vídeo original. No quiero revelarles exactamente qué objeto fue donado. Quiero mantener un poco el misterio y crear expectación. Les aseguro que cuando sepan de qué se trata, se sorprenderán. Y estoy segura de que, como a mí, les tocará el corazón. Quiero que sientan la misma emoción y la misma conexión que yo sentí al enterarme de este gesto. Es importante preservar la magia y la sorpresa, porque es parte fundamental de la historia. Volviendo a la ceremonia, el ambiente era de lo más emotivo. Los organizadores y presentadores resaltaban la importancia de la causa y agradecían a los asistentes por su generosidad y apoyo. Hubo discursos conmovedores, actuaciones musicales que elevaban el espíritu y, por supuesto, la subasta, el momento clave de la noche. La gente pujaba con entusiasmo, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, sabiendo que cada dólar, cada euro, cada lira turca, iba directo a ayudar a los niños, a construir un futuro mejor para ellos. Se sentía la energía positiva, la unión de todos por un bien común. Llegó el momento de la subasta del objeto donado por Serkan. La expectación era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes estaban ansiosos por saber qué objeto había elegido Serkan, qué tesoro personal había decidido compartir con el mundo.
Todos querían saber qué era y, por supuesto, hacerse con él, sabiendo que además de tener un objeto de valor, se llevaban consigo un pedazo del corazón de Serkan. El aire vibraba con la emoción y la curiosidad. El presentador, con una sonrisa cómplice y un brillo en los ojos, anunció el objeto y explicó su significado. Y es aquí, amigos, donde la magia sucedió. El presentador, con una voz llena de emoción, comenzó a revelar el secreto, a desvelar el misterio. El objeto en cuestión fue una carta escrita a mano por él mismo. Sí, una carta manuscrita con palabras llenas de cariño, motivación, esperanza y aliento dirigida a los niños. Una carta que no solo expresaba buenos deseos, sino que también transmitía un mensaje de fortaleza y de fe en el futuro. Una carta que representaba la conexión entre Serkan y los niños, la conexión entre el actor y el ser humano solidario. No solo eso, sino que la carta estaba acompañada de un pequeño objeto personal que había tenido un gran significado en su vida. Un objeto que representaba su infancia, su adolescencia, sus sueños. Un objeto que lo había acompañado en su camino, que había sido testigo de sus logros y de sus desafíos. Un objeto que simbolizaba la perseverancia, la lucha, la búsqueda de la felicidad. El silencio se apoderó de la sala. Un silencio respetuoso, lleno de admiración y de emoción. Todos estaban conmovidos, sintiendo la sinceridad y la generosidad del gesto de Serkan. La carta era un regalo del alma, un gesto de generosidad que iba más allá de lo material. Era una forma de decirles a esos niños: estoy aquí, creo en ustedes, y quiero que sepan que pueden lograr todo lo que se propongan. No importa los obstáculos, no importa las dificultades, ustedes son capaces de alcanzar sus sueños. La carta se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro de luz en medio de la oscuridad. Un mensaje que resonaba en los corazones de todos los presentes, recordándoles la importancia de la bondad, de la empatía y de la solidaridad. La subasta comenzó. Los precios subían y subían. La gente pujaba con determinación, no solo por el objeto en sí, sino también por el mensaje que transmitía. Por la oportunidad de ser parte de la historia de Serkan, de apoyar a los niños y de contribuir a un futuro mejor. Se sentía la emoción y el deseo de ganar, la competencia por ayudar, por ser parte del cambio. Las pujas se volvieron más intensas, los números se elevaban y la emoción se hacía palpable. La sala entera vibraba con la energía de la generosidad y la esperanza. La subasta llegó a su fin y el objeto con la carta y el pequeño regalo personal fue adquirido por una familia que estaba profundamente conmovida por la causa, por la historia y por el gesto de Serkan. La familia se sintió honrada de ser los dueños de ese tesoro, de tener la oportunidad de compartir el mensaje de Serkan con el mundo. El ambiente se vino abajo en aplausos y lágrimas de emoción. Fue un momento mágico, de esos que se quedan grabados en la memoria para siempre. Un momento que recordaremos con cariño y admiración. Un momento que nos recordará la importancia de la bondad y de la solidaridad. Pero lo mejor de todo fue la reacción de Serkan. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo, felicidad y emoción. Se le veía visiblemente conmovido, con los ojos brillantes y una sonrisa sincera que iluminaba su rostro. No se limitó a sonreír y aplaudir. Se acercó a la familia que había ganado la subasta y les dio un fuerte abrazo, agradeciéndoles por su generosidad y por su apoyo a la causa. Fue un gesto de agradecimiento sincero, que demostró una vez más la calidad humana de este actor. Este abrazo fue un símbolo de gratitud, de conexión y de unión. Un abrazo que transmitía el mensaje de que todos somos parte de la misma comunidad, de que todos podemos hacer la diferencia en la vida de los demás. Y es aquí donde quiero destacar la importancia de este gesto. No se trató simplemente de donar un objeto. Se trató de donar su tiempo, su cariño, su corazón. Se trató de demostrar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también son personas con sensibilidad y compromiso social. Se trató de inspirar a otros a hacer el bien, a ayudar a los necesitados, a construir un mundo mejor. Este gesto de Serkan no solo benefició a los niños, sino que también sirvió de inspiración para todos los presentes. Demostró que con pequeños actos de bondad se pueden hacer grandes cosas. Que la empatía y la solidaridad son valores esenciales para construir un mundo mejor. Que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. La repercusión de este evento fue enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y agradecimiento hacia Serkan.
Sus fans, orgullosos de su ídolo, no dudaron en expresar su cariño y apoyo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la nobleza del gesto y la importancia de la causa. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, llegando a todos los rincones del mundo, inspirando a otros a hacer lo mismo. Pero más allá de la fama y la popularidad, lo que realmente importa es el impacto que este gesto tuvo en la vida de los niños. La carta de Serkan se convirtió en un tesoro, un recordatorio constante de que hay personas que se preocupan por ellos y que creen en su futuro. Un mensaje de esperanza, de aliento y de motivación. Un mensaje que los impulsará a seguir adelante, a luchar por sus sueños y a creer en sí mismos. Y aquí es donde quiero compartir mi propia emoción, una emoción que trasciende las palabras. Como fan de Serkan Ayolu, me siento sumamente orgullosa de él. Su gesto me conmovió profundamente y me hizo reafirmar mi admiración por su persona. Es un actor talentoso, sí, pero también es un ser humano extraordinario, con un corazón enorme y una gran sensibilidad. Un ser humano que utiliza su fama y su influencia para hacer el bien, para ayudar a los demás. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos nosotros. Pero no solo se trata de Serkan. Este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de ayudar a los demás. Nos recuerda que con pequeñas acciones, podemos marcar la diferencia en la vida de las personas que lo necesitan. Nos anima a ser más empáticos, más solidarios, más humanos. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y a hacer algo por los demás. Este gesto nos recuerda que todos somos parte de la misma humanidad, que todos estamos interconectados y que el bienestar de los demás es también nuestro bienestar. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales que no se vieron en la ceremonia, pero que son igual de importantes y que nos ayudarán a comprender mejor la magnitud del gesto de Serkan. Supimos a través de fuentes cercanas a Serkan, que él estuvo involucrado en todo el proceso de organización del evento. Se preocupó por cada detalle desde la elección de la música, hasta la decoración del lugar, la selección de los presentadores y la coordinación con los organizadores. Su compromiso fue total y absoluto. Quería asegurarse de que todo saliera a la perfección y de que el evento fuera un éxito rotundo. Su dedicación y su entrega fueron ejemplares. Además, su gesto no fue aislado, como ya mencioné. A lo largo de su carrera, Serkan ha participado en numerosas iniciativas benéficas, siempre apoyando causas importantes. Es un defensor de los derechos humanos, un activista a favor de la educación y un firme creyente en el poder de la solidaridad. Ha visitado hospitales, ha participado en campañas de vacunación, ha donado alimentos y ropa a los necesitados. Su corazón es grande y su compromiso es inquebrantable. Su apoyo a la educación de los niños con dificultades no es casual. Serkan ha sido siempre un defensor de la educación como herramienta de transformación social. Cree firmemente que la educación es la clave para un futuro mejor, para romper el ciclo de la pobreza y para construir una sociedad más justa e igualitaria. Su compromiso con los derechos humanos es otro aspecto fundamental de su personalidad. Serkan cree que todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen, su raza, su género o su orientación sexual. Es un firme defensor de la igualdad y de la justicia social. En resumen, el gesto de Serkan Ayolu en la ceremonia fue mucho más que un simple acto de caridad. Fue una demostración de su humanidad, de su compromiso social y de su capacidad de inspirar a los demás. Fue un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo, y que lo más importante es ser una buena persona y ayudar a quienes lo necesitan. Fue un gesto que nos llena de esperanza y nos anima a seguir luchando por un mundo mejor. Fue una lección de vida, un ejemplo de generosidad y de bondad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos explorado el emotivo gesto de Serkan Ayolu en la ceremonia, y sobre todo, hemos visto la gran persona que es. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por su tiempo y por su atención. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración y que a partir de ahora, miren a Serkan con aún más cariño y admiración. Que este vídeo sirva también para reconocer la importancia de la solidaridad y la generosidad en nuestra sociedad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre el gesto de Serkan, qué les pareció la historia y qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus experiencias.
Me encanta leerlas. Su participación es fundamental para que el canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo contenido de calidad. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir compartiendo contenido como este. Recuerden que su apoyo es fundamental. Cada like, cada comentario y cada suscripción es una motivación para seguir adelante y para seguir creando contenido que les guste. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.